Hoy en nuestro segmento de Salud al Día hablaremos del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal común entre las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome pueden tener periodos menstruales infrecuentes o prolongados o niveles excesivos de hormonas masculinas. Los ovarios pueden desarrollar numerosas pequeñas acumulaciones de líquidos y no liberar óvulos con regularidad. Los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico suele desarrollarse en la época de la primera menstruación durante la pubertad. En algunos casos se manifiesta más adelante. Los signos y síntomas y el diagnóstico del ovario se realiza cuando experimentas al menos 2 de estos signos: periodos menstruales irregulares, exceso de andrógeno, es decir, tener niveles elevados de hormonas masculinas, ovarios poliquísticos. Tus ovarios podrían agrandarse y contener folículos alrededor de los óvulos. Como resultado, los ovarios pueden dejar de funcionar normalmente. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Consulta con el médico si tienes inquietudes sobre tus periodos menstruales, si experimentas infertilidad o si tienes signos de exceso de andrógeno, como empeoramiento, el hirsutismo, acné y patrón masculino de calvicie. Las causas se desconocen, las causas exactas del síndrome de ovario poliquístico, pero los factores pueden influir en los siguientes: exceso de insulina, poca inflamación, herencia, exceso de andrógeno. Entre las complicaciones está la infertilidad, la diabetes gestacional, el aborto espontáneo, el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, apnea del sueño, depresión, ansiedad y trastornos de alimentación, sangrado uterino anormal. La obesidad está asociada con el síndrome de ovario poliquístico y puede empeorar las complicaciones del trastorno. Escuchaba un poco de la nota, pero queremos hablar con expertos acerca de este tema, y si usted tiene alguna duda o consulta, háganosla llegar a través de nuestro WhatsApp para que la podamos evacuar con el doctor Johan Sánchez, quien nos acompaña esta mañana y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Hola, un placer estar nuevamente con ustedes, y pues vamos a tratar de ese tema que en realidad es bastante común, bastante cotidiano, y pues afecta a la población en edad reproductiva, como decíamos, chicas así como ustedes, quizás de repente un poco menores, tal vez también un poco mayores, y esto pues genera algunas complicaciones, y mencionábamos algunas de ellas en el peor de los casos, pero bueno, vamos a ir hablando poco a poco. Así es. Doctor, ¿cuál es la definición de ovario poliquístico para que las personas ahí en casa entiendan qué es esta afectación? Bueno, es un término anatomopatológico, como tú lo mencionas. Estamos hablando de los ovarios. Los ovarios son órganos sexuales femeninos internos, y estos pues tienen su función dentro del ciclo menstrual, de llegar a la ovulación, y después de la ovulación pues en el caso de que haya fecundación, llegar a término un embarazo. Esto es parte del ciclo menstrual, y dentro de todos los procesos que se llevan a cabo, el óvulo o los ovarios tienen como función secretar un óvulo cada cierto tiempo, habitualmente en un periodo que va a ir de los 28 a los 30, 33 días, dependiendo de cada mujer. Pero cuando tenemos un problema de ovarios poliquísticos, es un problema hormonal que se genera por segregación inadecuada de algunas hormonas, y esto va a generar que esos ciclos menstruales puedan verse alterados, dentro de otras cosas, dentro de otros síntomas que van a ir apareciendo, además de las alteraciones en el ciclo menstrual. Habitualmente lo que va a pasar con el ciclo menstrual es que se va a retrasar y va a tardar más tiempo para que ocurra, pero pudiera ser en algunos casos que también que apareciera un poco completamente irregular, más cortos, periodos más cortos o periodos muy prolongados, que pueden ir hasta alrededor de los 4, 5, 6 meses. ¿Cómo se tratan, doctor? Al momento de determinar que su paciente tiene ovarios poliquísticos, ¿cuál es el tratamiento adecuado que se debe usar para ese paciente, o depende de cada paciente, varía el tratamiento? Siempre es importante recordar que para cada paciente tenemos que individualizar el tratamiento. Para cada paciente hay que establecer un diagnóstico, porque hay muchas otras patologías que podrían generar una menorrea, una disminución o una ausencia de los ciclos menstruales. Entonces, para cada paciente es importante evaluarla, y dependiendo de esa evaluación se irá orientado el tratamiento, porque el tratamiento es muy amplio y se puede dejar, por ejemplo, podemos mencionar anticonceptivos orales, pero si la paciente, por ejemplo, está teniendo un trastorno de ovarios poliquísticos y se le da manejo con anticonceptivos orales, obviamente que va a mejorar el problema
problema de los ovarios poliquísticos, pero indirectamente la paciente también estará planificando. Y si la paciente no quiere planificar, entonces hay que buscar otra opción terapéutica para no alterar su deseo de posiblemente salir embarazada. Porque una de las complicaciones de los ovarios poliquísticos es eso, la dificultad que puede haber para poder llegar a lograr u obtener un embarazo, porque tienen, digamos, menos posibilidades, tienen menos periodos menstruales, menos ovulaciones durante el año, entonces eso las limita un poco para poder salir embarazadas. ¿Hay algunos hábitos, doctor, para prevenir los ovarios poliquísticos o esto ya es algo completamente hereditario? En cuanto a la prevención, siempre se recomienda lo que decimos todas las veces que venimos, evitar el exceso de alcohol, evitar el exceso de café, evitar la cafeína, el tabaco, la nicotina, y mantener una, digamos, realizar una vida no sedentaria, sino realizar actividad física, realizar ejercicio, mantener un peso adecuado. Se recomienda que, por ejemplo, para las pacientes que ya tienen diagnosticado el síndrome de ovarios poliquísticos o que pueden estar en riesgo, y por ejemplo, evitar el sobrepeso, evitar el consumo abundante de azúcar, como también evitar los carbohidratos y todo lo que sea dietético que no sea favorable, que que pueda favorecer el aumento de peso, podría estar contraindicado en estos pacientes. Entonces siempre es importante recordar que además de eso, hay algunos factores de riesgo, como tú decías, el factor hereditario. Si es una chica de repente que está entrando en la adolescencia, que está entrando a ese momento donde es bombardeada por las hormonas, sería conveniente evaluar y ver si en su familia, su madre, por ejemplo, su abuela o hermanas o alguna tía, algún pariente cercano ha padecido de ovarios poliquísticos. Si eso es así, entonces es de repente un poco más alto el riesgo de que esa persona pueda llegar a padecer de ovarios poliquísticos. Sin duda es importante tener las precauciones debidas y sobre todo pues el hecho de también conocer toda la historia médica familiar para así poder determinar si estamos padeciendo de ovarios poliquísticos. ¿Qué es lo más grave que le puede llegar a suceder a alguien que no trata este padecimiento? Como decíamos, siempre hay que individualizar cada caso. Y vamos a hablar, por ejemplo, por etapas. Cuando estamos hablando de una paciente adolescente o una paciente bastante joven, de repente como ustedes, alrededor de los 20 años, la primera complicación puede ser llegar a tener dificultades con concebir, poder llegar a salir embarazadas. Además, esto la pone en riesgo para poder llegar a desarrollar en un futuro algunas enfermedades crónicas, como ser la diabetes. La diabetes tipo 2 está muy relacionada con pacientes con ovarios poliquísticos o el problema de alteración de la insulina. Normalmente estas pacientes van a tener niveles de insulina bastante altos y problemas de resistencia a la insulina. Entonces, por eso muchas veces también el tratamiento para las pacientes con ovarios poliquísticos puede incluir algunos medicamentos que utilizamos en pacientes diabéticos, como ser la metformina. Además de combinarla con, por ejemplo, como decíamos, los anticonceptivos orales, o si el predominio es aumento en las hormonas masculinas, si esta paciente tiene un aumento en la testosterona, por ejemplo, podemos utilizar algunos medicamentos antiandrógenos. Y dentro de lo peor, de las peores complicaciones, como decíamos, eso en las etapas tempranas. Pero más adelante podríamos decir, tratar de evitar llegar a complicaciones como la diabetes mellitus tipo 2 o en algunos casos asociado a la hipertensión y pues en el peor de los casos de repente asociado con algunos tipos de cáncer. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctor, cuando a una paciente o una persona, aparte de tener la ausencia de la menstruación y no estar embarazada, porque comúnmente podemos asociar de que si nos falta la menstruación es que estamos embarazadas, pero si ya la persona se hizo una prueba de embarazo, no está embarazada y tiene esta ausencia de la menstruación, ¿cuál sería su recomendación? ¿Inmediatamente ir al médico? ¿Qué otro síntoma pudiera usted relacionarlo a este tema? Siempre es importante que cada persona tenga su control. En el caso de las mujeres, ustedes habitualmente son muy cuidadosas con respecto a sus ciclos menstruales. Y cuando, por ejemplo, es una adolescente que está bajo el control de sus padres o su madre, habitualmente está muy pendiente. A veces no es de correr tanto porque falte el periodo por 1, 2 o hasta 3 meses a veces. Incluso cuando es la primera vez. Cuando es esa primera menstruación, hay madres que llegan muy asustadas porque a su hija no le ha venido la menstruación y de repente tiene 13, 14, 15 años y no ha menstruado. De repente para cada mujer el ciclo va a ser diferente. Y hay mujeres que llegan a menstruar incluso cerca de los 16, 17, hasta los 18 años dentro de la normalidad. Pero ya una vez que se establece un periodo que puede ser o no regular, las mujeres
ustedes se dan cuenta si son o no son regulares. Una vez que una mujer no sea regular, ya es un poco más complicado y hay que estudiarlo, especialmente si quiere, como decíamos, llegar a concebir o llegar a obtener un embarazo. Cuando ya tenemos una mujer con periodos muy irregulares, hay que estudiarlo para ver si no hay algún problema, como dentro de otros, el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cómo nos vamos ¿Cómo lo vamos a identificar o qué es lo que nos va a llamar la atención? Los síntomas que mencionaba la nota introductoria, de repente la ausencia de los ciclos menstruales y de repente la presencia de vello o por ejemplo bigote, barba, pelo abundante en la espalda, que habitualmente no es lo que lo podemos tener a veces los varones, pero no es tan común en las mujeres. También puede haber aumento de peso, eso es muy frecuente y otro factor diagnóstico, ya una vez que tenemos estos síntomas y los sospechamos, hay que hacer un ultrasonido y en el ultrasonido el ginecólogo está muy capacitado para poder determinar cómo se observa ese ovario, que puede ser generalmente bilateral, entonces en los dos ovarios se mira como lleno de pelotitas. Entonces, una vez que ya se inicia el tratamiento, el ginecólogo con el ultrasonido puede llevar un control cada tanto tiempo, cada 3, cada 4, cada 6 meses, para ver qué tanto está respondiendo al tratamiento y cómo va mejorando o cómo se va manteniendo esa persona. Importante saber estos datos. Tenemos mensajes en esta mañana también de las personas que han estado pendientes de este tema y sin duda tienen alguna consulta que hacerle al doctor. Vamos a verlo en pantalla en este momento, los mensajes de nuestros televidentes, a quienes agradecemos la sintonía y la preferencia en cuanto a estos temas tan importantes de salud. A ver si nos ponen el mensaje para que podamos leerlo y evacuar las dudas que tenga esta persona. Buen día, doctor. Yo pues padezco de ovario poliquístico, incluso estuve con tratamiento con Bellaface para disminuir los ovarios y también protegerme. Luego lo dejé y pues el pronóstico de embarazo era bajo. Me dijeron, pero gracias a Dios a los 4 meses más o menos salí embarazada, gracias a Dios sin complicaciones. Pero por parte de mi papá he visto que mis primas han tenido problemas, incluso hay una de ellas que cuando viene su menstruación no se puede ni levantar y sus coágulos son grandes, demasiados grandes. ¿Cree que eso sea normal? ¿Cuál sería la recomendación para ella? Ok, la menstruación como tal es un mundo. Hablar de menstruación es hablar de infinidad de cosas porque para cada mujer va a ser completamente diferente. Hay mujeres que la menstruación le puede normalmente durar 1 día, 2 días, 3 días, la etapa de sangrado, la etapa menstrual. Y durante ese tiempo hay mujeres que no sienten prácticamente nada y realizan su vida completamente normal y una rutina absolutamente normal. En cambio, hay otras mujeres que tal vez le dura 2 días su etapa menstrual, su etapa de sangrado, y durante esos 2 días no pueden ni levantarse. Entonces, hay que evaluar cada caso individualmente. No necesariamente debe estar relacionado con cuadros de ovarios poliquísticos. Recordemos, como les decía, hay que identificar si esa es la causa de, por ejemplo, una infertilidad. Si una paciente está buscando un embarazo y no lo consigue, no necesariamente es que todas las veces va a ser por un cuadro de ovarios poliquísticos. Pueden haber miles de causas, pero hay que identificarlas con cada paciente. Entonces, en el caso de esta familia que dice que tienen menstruaciones muy dolorosas, muy incómodas, con muchos coágulos, habría que ver también la edad que tienen ellas, porque también recordemos que eso varía mucho. Ya no es lo mismo la menstruación de una persona adolescente a una persona cerca de los 35, cerca de los 40 años. Entonces hay que individualizarla, pero si tienen mucha sintomatología, la principal recomendación es que sean evaluadas. Incluso posiblemente van a necesitar un ultrasonido, pruebas en sangre para poder determinar cuál es en sí el problema o el diagnóstico de estas pacientes. Bueno, importante resolver esas dudas, doctora. ¿Dónde lo pueden contactar las personas que quieran asistir presencialmente a consulta con usted? Ok, estamos ubicados en la calle principal de la colonia Alameda, donde está el edificio del Laboratorio Médico Hondureño. Muchísimas gracias, doctor, siempre por venir a despejar esas dudas en cuanto a temas de salud. Ya sabe que siempre es bienvenido acá en Café Caliente. Muchas gracias, un placer y muchas gracias por la invitación.